Yo quiero comenzar la reflexión de esta tarde haciendo una pregunta muy sencilla, pero una pregunta muy determinante. Y tomemos un momento en silencio para descubrir las respuestas dentro de uno. No elaboremos mucho en las respuestas, simplemente sintamos la pregunta y ver qué es lo que surge inmediatamente. La pregunta es ser cristiano o cristiana algo fácil? No contesten. Dentro de ustedes y dentro de mí, ¿cuál es la primera respuesta que brota de adentro? ¿Es fácil ser discípulo y discípula de Jesús? No. Yo me atrevería a decir que me sospecho que la respuesta fue no. Pero también me atrevería a decir y sospecho que lo que hemos hecho en 20 segundos es un juicio moral de nosotros mismos. Eso es lo que hemos hecho. Nos hemos analizado moralmente. En cuestión de 20 segundos, hemos conectado con conductas morales o inmorales. Todo tipo de conducta. Hemos hecho en 20 segundos una revisión y he dicho, no es fácil porque yo digo cosas malas. No es fácil porque yo hago cosas malas. No es fácil porque tengo pensamientos malos. ¿Estoy equivocado? Y hay un largo etcétera detrás de estas palabras mías. Eso es cierto, cuidado, eso es cierto. Pero, y el pero lo pongo con 4 letras mayúsculas. Ser cristiano y ser cristiana, que significa alguien que sigue tras las huellas de Jesús, su persona y su mensaje, es muchísimo más que estos juicios morales que hemos hecho en 20 segundos. Pero mucho más. La exigencia es muchísimo más que portarme bien, portarme mal, tener un buen pensamiento, un mal pensamiento. Es muchísimo más. Si lo dejamos solamente a ese nivel, hemos sido unos terribles reduccionistas. Hemos reducido el cristianismo a una conducta moral. El cristianismo es muchísimo más que eso. No quiero utilizar la palabra difícil más, porque la palabra difícil tiende a desanimarnos cada vez que escuchamos esa palabra, ¿verdad? Esto es difícil, eso como que ya nos desanima. Quiero usar una palabra creo que es mucho más evangélica. El cristianismo es exigente. Esa palabra tiene otro sabor, tiene otra belleza. El discípulo que sigue a Jesús va a abrazar una vida, una forma de ser, de sentir y de actuar muy exigente. ¿Por qué? Porque el discípulo, auténtico discípula y discípula de Jesús, tiene que vivir como el Maestro, tiene que sentir como el Maestro, tiene que pensar como el Maestro, tiene que creer lo que cree el Maestro, tiene que arriesgar como arriesgó el Maestro, tiene que orar como oró el Maestro, tiene que compartir la mesa con los que la compartió el Maestro, tiene que servir como sirvió el Maestro, tiene que optar por lo que optó el Maestro, tiene que amar, esperar y confiar como amó, esperó y confió el Maestro. Tiene que morir por lo que murió el Maestro. Tiene que morir como murió el Maestro y tiene que resucitar con el Maestro. ¿Es fácil? ¡Wow! Bombazo, ¿eh? Doctor, ¿qué tú piensas? La cosa está difícil. La cosa está difícil, Hilda, Porque vivir, sentir, pensar, creer, arriesgar, orar, compartir, servir, optar, amar, esperar, confiar, morir y resucitar como el Maestro, esto es mucho más que un juicio moral. Esto es mucho más que hacer un examen de conciencia alrededor de que si me porté bien o si me porté mal. Es mucho más que cumplir con ritos religiosos y obligaciones y actos piadosos. Si nos quedamos a ese nivel, somos totalmente fariseos.
Es mucho más que creer en dogmas. Si nos quedamos a ese nivel, la fe la vivimos en la cabeza y no en el corazón. Ser cristiano es vivir y morir al estilo de Jesús. Eso es la exigencia del cristianismo. Vivir y morir al estilo de Jesús. La semana pasada Pedro era alabado por Jesús y Jesús le dijo que bendito Dios, que nadie, ningún ser humano le había revelado a él su mesianismo. Había entendido Pedro quién era Jesús, Jesús hijo de Dios. Y Jesús de una forma bellísima le dice a Pedro, wow, nadie te ha dicho eso a ti en la tierra, eso tiene que venir de mi Padre. Eso fue la semana pasada y en el mismo capítulo, hoy Jesús tiene un rechazo enorme contra Pedro. Le dice palabras terribles, lo condena bajo el título de aléjate de mí, Satanás. Gente, en cuestión de versículos fuimos de aquí a aquí. ¿Qué fue lo que pasó aquí en esta historia? Pedro hoy en este texto se convierte en el tentador. Tienta a Jesús de que huya de la cruz. La cruz sería la última y definitiva consecuencia en la radicalidad espiritual que proclamó Jesús de Nazaret y su propuesta de un reinado de Dios donde no habrían jerarquías de honor. ¿Se recuerdan un texto que leímos hace poco? No le dirán a nadie padre en esta tierra, no le dirán a nadie maestro en esta tierra. Todos ustedes son hermanos y hermanas. Esa radicalidad de Jesús proclamó un reinado de Dios donde repite tantas veces, mi Padre hace brillar el sol sobre buenos y malos y mi Padre hace que la lluvia caiga sobre buenos y malos. Una radicalidad que hablaba de un Dios Abba bondadoso, misericordioso, que amaba a todos, que ama de una forma radical y que amaba por igual. Esa radicalidad de Jesús en el mundo religioso en el que Jesús se movía y en el mundo sociopolítico judío y romano en el que Jesús se movía, causaba ronchas. Jesús lo llamó, esto es un vino nuevo y esto es una tela nueva. Su predicación sería perseguida y el propulsor de la predicación, Jesús, eventualmente sabemos que sería arrestado y sería crucificado. En la primera lectura que leíste de Jeremías, acá María Elena, Jeremías se presenta siglos antes de Jesús como un profeta que también sufre enormemente por lo que él le propone al rey y le propone a la clase sacerdotal, le propone a los otros profetas y le propone al pueblo. Jeremías encarna esa voz típica de los profetas de todos los tiempos. Sufren enormemente por vivir consecuentemente con lo que hacen y con lo que dicen. Y hasta Jeremías muchas veces va a rechazar la llamada de Dios de ser la voz de Dios. Pero Jeremías también, al mismo tiempo que por un lado de la boca dice, yo no quiero esto para mí, esto es muy doloroso, esto es muy difícil, esto va a acabar mal. Por el otro lado de la boca, Jeremías dice el texto que se leyó aquí en esta tarde, Dios lo experimento como un fuego ardiente encerrado en mis huesos y yo me esforzaba para contenerlo y no podía. Bellísimas esas palabras de Jeremías. Un fuego ardiente encerrado en mis huesos que me esfuerzo por contenerlo, esto que yo tengo que decir, pero no puedo contenerme. El profeta no se puede dar el lujo de callar. A Jesús lo llamamos el Señor de los profetas. Anuncia un reino de Dios de paz y de justicia, que para recibirlo y para acogerlo había que cambiar, había que convertir el corazón y había que convertir la sociedad. Las consecuencias de esa predicación es que finalmente Jesús, a través de una confabulación de grupos y de ideas y de fuerzas, es arrestado y es ejecutado. Jeremías, igual que Jesús siglos antes,
sufrirá las mismas consecuencias de Jesús, antes de Jesús. Jesús dice en el texto de hoy que la persona que quiera ir con Él, el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, tiene que morir a su ego, no hay espacio para egos, que tome su cruz, que significa que sepa que lo van a crucificar. Y entonces, una vez que eso lo tenga claro y la persona lo haya asumido en su interior, que entonces lo siga. Pedro entonces no estaba aún listo para esta radicalidad. Pedro, como les dije hace un minuto, se convierte en el tentador de Jesús. Quiere seguir a Jesús, pero Pedro no quiere pagar las consecuencias de la cruz, quiere salvar el pellejo en el proceso. Incluso Pedro le dice y le propone a Jesús que ni siquiera él puede tomar ese camino, que ni que Dios lo quiera y que eso no le puede suceder y que no vaya a Jerusalén. Pedro le está proponiendo a Jesús: salva tu pellejo. En última instancia, lo que Pedro le propone a Jesús es que Jesús niegue todo lo que ha dicho, todo lo que ha hecho, y que Jesús en última instancia termine traicionándose y traicionando a su Padre. Y ante esa propuesta de Pedro, Jesús salta con una violencia enorme contra Pedro y lo llama tentación satánica. Palabras mayores, Tentación satánica. ¿Qué es cuál esa tentación? La propuesta de vivir un cristianismo, como dije antes, del ritual de la penitencia, dije un cristianismo de terciopelo. Esa es la propuesta que le hace Pedro a Jesús. Un cristianismo suave, fácil, sin consecuencias, donde no haya crucifixión y donde busque mi propio interés. Vivir un cristianismo así es la deformación más absoluta del cristianismo. Un cristianismo con terciopelo, de terciopelo, un cristianismo sin consecuencias serias para uno, no termina siendo cristianismo. Se ha deformado por completo el mensaje. Vuelvo a la pregunta del principio, gente. ¿Es fácil ser discípulo de Jesús? Ahora entendemos que no es fácil, no solamente porque me porté mal o me porté bien. No es fácil ser discípulo de Jesús porque el discípulo tiene que asumir la vida, el pensamiento, el sentimiento, la oración, las opciones, la compañía, el amar, el esperar y el confiar y en última instancia el morir del Maestro. No es fácil esta vivencia. Y la pregunta que yo me hacía al final de escribir este texto era: ¿y cómo tú y yo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos vivir esto? 3 ideas rapiditas. Ni tú ni yo podemos vivir el cristianismo auténtico, no solamente el dogmático o el de moralidad o el de costumbres y ritos religiosos, sino el de la cruz exigente, el de Jeremías antes de Cristo y el de Cristo propio. Primero, no lo podemos vivir sin tener una comunión constante con la persona de Jesús. Y cuando hablo de comunión, me refiero a las dos, a la sacramental y a la afectiva. El encuentro interior profundo de que amamos a alguien. Escuchar con atención profundísima, y alguien me hablaba hoy de escuchar, su palabra. ¿Qué dice? ¿Cómo vivió? ¿Cómo respondió? Vivir en comunión con el misterio que es Jesús. Vivir en comunión con su ministerio. En otras palabras, muy de San Francisco de Sales, hacernos amigos íntimos de Jesús. Segundo, no podemos vivir un cristianismo radical y absoluto de consecuencias difíciles
si no somos hombres y mujeres de esperanza en el reino de la resurrección. Antes de la misa conversaba con una persona que yo aprecio muchísimo y hablábamos de la necesidad en este momento de mantener nuestros ojos puestos y nuestro corazón en la esperanza. Vivimos momentos muy difíciles en la historia, muy difíciles. Si perdemos la esperanza nos hundimos. El discípulo cree en la esperanza contra toda esperanza y la discípula cree en la resurrección. Y por último, la única forma de vivir este cristianismo radical de la cruz, del seguimiento absoluto de la vida y consecuencias del Maestro, es dejándonos todos los días seducir por el amor de un Dios que constantemente nos está seduciendo. Y es una seducción tan grande y tan fuerte que nos vence, aunque digamos que no. Léanse la primera lectura de esta noche de Jeremías. El Señor Dios me sedujo y yo me dejé seducir. Y en todo movimiento de seducción, siempre al principio hay resistencia. ¿Cuántas de ustedes las enamoró el novio? ¿Y cuántas de ustedes le dieron un hard time al novio al principio? Toda seducción incluye un momento de, te lo voy a poner difícil. ¿Y a cuántas de ustedes finalmente el novio las venció? Ese es Dios. El Dios que aunque no querramos, tarde o temprano, nos va a vencer en su enamorarnos. Nos tenemos que dejar enamorar por Dios todos los días y todo el día. 3 elementos importantes, gente. Amigos de Jesús, esa intimidad sacramental y espiritual de palabra y obras. Una esperanza contra toda esperanza. Y dejarme que Dios me enamore todos los días. Es la única forma de vivir todo lo que yo les dije antes. El cristianismo en su mayor exigencia, en vivir, sentir, pensar, creer, arriesgar, orar, compartir, servir, optar, amar, esperar y confiar, y morir como el Maestro para poder resucitar con el Maestro. Sí es exigente, pero no es imposible. Cosas muy diferentes. Dejémonos todos los días seducir un poquito más por Dios, una seducción que no podremos resistir jamás.